Paz y bien para todos, bienvenidos al poder de la palabra de Dios, quien les habla su servidor Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual, y hoy es miércoles 24 de junio, día de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. En esta solemnidad la Iglesia nos propone meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Repito, entonces meditaremos el evangelista San Lucas en el capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, entonces hoy estamos celebrando la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Con San Juan Bautista se cierra el ciclo de los profetas. Obviamente él es el precursor, él es el que va a preparar también el camino a nuestro Señor Jesús. El evangelista San Lucas detalla el momento en que le es colocado su nombre por voluntad de Dios. El nombre de por sí en una traducción hebraica significa que Dios tiene misericordia o que Dios está de su lado, el nombre de Juan, en una, más o menos en una construcción del hebreo antiguo. Entonces, esto permite también ver cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Fíjense en dos vidas que van como caminando en paralelo, pero que va siguiendo la obra de Dios en medio de las dificultades del mundo. Y les voy a colocar la vida de Jesús y la de Juan Bautista. De hecho, muchos pintores lo pintan juntos porque caminaron prácticamente juntos, o estas historias caminaron juntas. Prácticamente también son contemporáneos de edad, Juan Bautista y Jesús. Entonces, en este aspecto podemos ver cuando María se encuentra con su prima Isabel, cómo el niño salta en su vientre. Ese encuentro también donde la voluntad de Dios está en medio de historias hermosas. Fíjense, María queda embarazada del Espíritu Santo, quien será entonces la cuna del Hijo de Dios. Cuando María estaba en un proceso prácticamente de legalizar su unión matrimonial, tiene que acelerar todo y tiene que José recibirla, quizás un poco dubitativo, si no es por la acción del ángel en aquel sueño, él duda de recibir a María. ¿Por qué es quizás problemática también la vida o cómo viene Jesús en medio de María y de José? Pues cuando una mujer quedaba embarazada, incluso antes del matrimonio o más aún que se descubriera que fue infiel, la ley mosaica decía que había que apedrearla, y por eso pasa ese suceso del evangelio con la mujer que consiguieron en adulterio. Quieren apedrearla por la ley mosaica.
Entonces es José que gracias al sueño que recibe, puede recibir entonces a María. Fíjense cómo el Señor obra en medio de una situación tan difícil con respecto a la ley, ¿no? En medio también del momento, en el contexto donde se estaba desarrollando. En esta vez, Zacarías e Isabel, prácticamente esta mujer era infértil, no tenían, estaban mayores, muy mayores, avanzados en edad, dice la palabra de Dios, y en medio de ello también, de esa situación, el Señor pone ese milagro y sirve también para cuna del que va a ser el precursor, quien va a preparar el camino de Jesús. Entonces, en medio de la esterilidad, Jesús también obra en esta historia tan bonita de Zacarías y Elizabeth. Zacarías queda mudo por esa duda de que Dios lo puede todo, de que Dios hace todo, y no porque sea caprichoso, sino porque todo tiene un plan y que Dios, que es creador de todas las cosas, puede hacer eso y mucho más. Entonces, fíjense en estas dos historias. Juan, que quiere decir que Dios tiene misericordia, que Dios está de nuestro lado, nos dice a nosotros también que Él está de nuestro lado. A veces nosotros dudamos, como Zacarías, que quedó mudo, del hecho de que Dios es capaz de hacer muchas cosas maravillosas en medio de nuestra vida. Y hoy nos dice, en esta solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, de que Dios es misericordioso y puede hacer muchísimas cosas increíbles en medio de lo estéril, en medio de lo que quizás hemos perdido fe. A veces cuando tenemos situaciones difíciles, voy a dar un ejemplo, algún familiar que ya esté desahuciado y la gente se rinde, sus familiares se rinden, la idea es mantener la fe en que el Señor puede hacer, puede incluso sobrepasar la ciencia, y que la ciencia quede con la boca abierta, como ha pasado muchas veces, que ellos dicen, no sabemos cómo sucedió. Esas cosas pueden suceder también en medio de este tipo de historias tristes, de historias con muchas dificultades. Yo les invito, mis hermanos, a que busquemos el sentido de la palabra Juan. Y aquí mis saludos y mi bendición a todos los Juanes en su día. La palabra Juan, ese Dios es misericordia, que Dios es misericordioso, que Dios siempre, siempre va a estar de nuestro lado. Vamos entonces a confiar en Dios. Dios hace cosas maravillosas. ¿Qué se los digo yo? Hace cosas maravillosas y uno simplemente queda sin palabras. Solo tenemos que tener fe en que Dios obra en nuestras vidas sin distinción, con los pecados que tenemos, como somos, Él obra en nuestras vidas. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos bendiga y que también nos enseñe a amar a Jesús como ella lo amó a Él. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.